Bien, la estructura general de una máquina de perforación a percusión consta básicamente de dos partes. De una parte tenemos el bastidor, que es el sustente de los mecanismos que componen a toda la máquina, y el bastidor absorbe las tensiones y esfuerzos durante la ejecución de nuestro sondeo. De otra parte, tenemos un mástil, que es una viga de celosía, que es el que va a permitirnos elevar el cable y elevar la sarta de perforación. Si perforamos con agua, vamos a tener un lodo que vamos a retirar normalmente con una cuchara, aunque también se puede retirar con campanas. Hay otros elementos dentro de la máquina que son elementos que vamos a ir añadiendo a nuestra sarta, que son o que llamamos los instrumentos de pesca, que son aquellos que vamos a utilizar cuando se rompe el cable o cuando parte de la sarta se pueda romper o se queden nuestros útiles en el fondo del sondeo. En este momento es en el que utilizamos las herramientas de pesca para realizar, como dice el propio nombre de la herramienta, la captura y la recuperación de nuestras herramientas que se encuentran en el fondo. Aquí vemos una imagen de estas partes. Vemos en la imagen de la izquierda que muchas de las máquinas que tienen una capacidad para penetrar a mayores profundidades disponen de un balancín situado sobre el motor. Tenemos la viga de celosía, que es a través de la cual elevamos los cables, y encontramos habitualmente asociado a nuestro mástil una guardería, que es la que nos sirve, perdón, una guiadera, que es la que nos sirve para guardar la posición del cable y mantenerlo en una posición de seguridad. La forma de extraer los detritos por medio de campanas se hace como vemos en las imágenes de la derecha. Se cambia el instrumento a la campana y esta se deja caer sobre el fondo de tal manera que tiene una válvula. Esa válvula se abre al penetrar sobre los detritos que están embebidos en el fluido y especialmente concentrados en la parte más baja, y al elevar de nuevo la herramienta, la cuchara o en este caso la campana, la válvula se cierra y de esta manera provocamos el efectivo elevado de los detritos y de esta manera el lavado del fondo del sondeo. Otros elementos que vamos a encontrar en la sarta de perforación son los siguientes. La sarta de perforación va unida a través de una giratoria con el cable. La giratoria es el elemento que establece la unión efectiva entre el cable y el resto de los elementos de la sarta de perforación. Y además, la giratoria tiene otra función especialmente relevante, que es la que permite el giro libre de la sarta de perforación. Acuérdense que hemos dicho en las primeras diapositivas que la perforación es efectiva cuando golpes sucesivos atacan puntos diferentes en la boca del sondeo. Pues ese giro nos lo va a permitir la giratoria. Los elementos habitualmente van unidos entre sí a través de roscas y después de la giratoria podemos encontrar, aunque no necesariamente van unidos todos los elementos durante la perforación, unas tijeras. Las tijeras son una serie de... es una parte de la sarta que también llamamos la herramienta destrabadora, que está compuesta por una serie de eslabones y lo que permiten es efectuar un golpe a la sarta de perforación en el sentido vertical. Es decir, el movimiento de la sarta por debajo de las tijeras tiene una cierta holgura o nos permite moverlo en sentido vertical y ascendente o descendente. De esta manera, si nuestro trépano se queda atascado en el fondo, una forma de aplicar una mayor presión sobre ese trépano para poder librarlo es justamente a través de la tijera. Se produce una elevación rápida del cable, este cable golpea a través de los eslabones y de esta manera transmitimos una presión que nos puede permitir liberar la herramienta. Después vamos a encontrar el cuadro de llave, que es un estrangulamiento de sección cuadrada que nos va a permitir para aflojar o apretar la herramienta sobre el barrón o la barra de carga. La barra de carga o el barrón son aquellos elementos que incrementan el peso del conjunto de la sarta de perforación
perforación y que van sobre el trépano. El trépano es finalmente la herramienta que produce el ataque efectivo a la roca. Lógicamente, durante un sondeo no vamos necesariamente a utilizar todos los elementos, pues en función de cada una de las circunstancias se van añadiendo o sustrayendo unos u otros elementos. En cuanto a las características del trépano, las más fundamentales son las que voy a describir a continuación. La primera de ellas es la longitud del trépano. La segunda de ellas, el diámetro de corte. La longitud del trépano tiene influencia en el peso del mismo y el diámetro de corte va a tener influencia en el diámetro que vamos a realizar la perforación o nuestro sondeo. C es el diámetro del cuerpo, es decir, es el diámetro inferior al valor B, que es el diámetro de corte, que es el que está en la parte interior del trépano. B es la anchura de los canales de agua, es decir, nuestro trépano tiene que ser capaz de atravesar la parte enlodada y por tanto dispone de una serie de canales que permiten evacuar efectivamente parte del agua mientras vamos perforando. E es la longitud de los canales de agua. F es el ángulo de escape, es decir, el ángulo de escape es ese valor angular que tenemos entre el ataque del útil contra el elemento. Y se encuentra por encima de la superficie de desgaste. El valor G, lo vemos indicado en la figura a la derecha del trépano, es la superficie de desgaste, es decir, la parte que podemos desgastar del útil. H es, que lo vemos ahí marcado en la parte inferior, es el perfil del borde cortante o de penetración. Este perfil puede ser de distintas geometrías, puede ser recto, puede ser convexo o puede ser cóncavo, como en el caso de la figura que tenemos en pantalla. Después tenemos el borde de ensanche, denotado con la letra J, y este borde es el porcentaje del perímetro de la superficie de ensanche a la cual se han descontado los pasos del agua. K va a ser la cara trituradora, que es el área interior del trépano que se expresa como un porcentaje de la sección del sondeo. Finalmente tenemos el ángulo de penetración, que es el ángulo que forma la herramienta con el filo de corte. Ángulos típicos para trépanos de 150 de diámetros pueden ser en el orden de los 120 grados, aunque podemos encontrar trépanos de hasta 150 grados para los trépanos de un diámetro 300 milímetros. El diseño del trépano es también importante a la hora de atacar la roca. Así, podemos encontrar trépanos regulares, como el de la figura A, trépanos de hombros biselados, como el de la figura B, trépanos de tipo salomónico, que son los de la figura D, es decir, están torsionados, y estos son especialmente útiles y aplicados en el caso de formaciones rocosas con resistencia blanda. Y otros trépanos son, por ejemplo, los cruciformes, que se utilizan especialmente para evitar desviaciones. Existen otros tipos de trépanos, algunos de ellos disponen de hélices, que se utilizan especialmente para formaciones altamente plásticas. En todo caso, como ven, existe una diversidad importante en cuanto al diseño de los trépanos y es importante saber el tipo de roca que vamos a perforar o el problema que nos encontramos para elegir un útil u otro. Vamos a ver aquí ahora en esta diapositiva cuáles son las características básicas de distintos modelos de equipos que realizan perforación a percusión con cable. Fíjense que la primera característica es que la profundidad máxima de perforación está bastante limitada, es decir, con percusión por cable, normalmente la profundidad máxima que se va a alcanzar
rara vez supera los 200 metros, aunque en algunos casos, algunos modelos, sí que serían capaces de llegar hasta profundidades en el orden de los 700 metros. Lógicamente también va a depender de las condiciones del terreno. Los equipos más habituales que se van a encontrar no suelen ser capaces de profundizar más allá de los 100 metros, y esto se debe, como he insistido ya varias veces, a que este método lo vamos a utilizar sobre todo para explotación de aguas subterráneas, y por tanto estamos hablando de que el ataque generalmente se va a efectuar sobre materiales aluviales de tipo terraza o conos aluviales u otros materiales de tipo detrítico, de grano más bien grueso, aunque bastante variable, y en los cuales encontramos el nivel freático bastante próximo a la superficie. Lógicamente, si estamos buscando que nuestro sondeo sea para producción de agua, cuanto más alto esté el nivel freático, mejor va a ser a efectos de la explotación, y por tanto menor profundidad vamos a tener que alcanzar con nuestro método, y de esta manera vamos a conseguir rendimientos que probablemente sean mejores, aunque en algunos casos, especialmente en aquellos que existe una sobreexplotación de los acuíferos, sí que podemos encontrarnos con necesidades de perforaciones superiores a los 200 metros. Esto, por ejemplo, nos ocurre con mucha frecuencia en las grandes llanuras castellanas y manchegas en la península ibérica, donde la agricultura ha sido habitualmente uno de los elementos que ha prácticamente desecado una gran cantidad de acuíferos, y por tanto el nivel freático, que habitualmente se encontraba relativamente cerca de la superficie, en condiciones en las que no existía este tipo de agricultura, pues se ha producido un descenso tan importante que en muchas ocasiones es necesario realizar perforaciones, o nos hemos visto obligados a realizar perforaciones por debajo de los 200 metros. No obstante, hay que pensarlo bien, porque para sondeos de explotación de agua por debajo de los 200 metros puede que ya no nos resulte rentable en algunas ocasiones. Depende, como siempre, de las condiciones de sitio. En cuanto al diámetro máximo, vemos que este oscila para los modelos más básicos en el orden de los 250 milímetros hasta un diámetro de 800 milímetros, es decir, hasta auténticos pozos. El peso máximo de la herramienta puede ser desde muy liviano, unos escasos 400 kilos, hasta un peso máximo de 4 toneladas o incluso algo más. En cuanto a la potencia del motor requerida, esta puede oscilar hasta en 1 o 2 órdenes de magnitud, desde 9 hasta 113, y mientras que el peso sobre el camión, podemos observar que los distintos modelos aceptan distintas taras, bien sea sobre el camión o sobre el semi-trailer, cuando se trate de transportar nuestra herramienta. En cuanto a la altura del mástil oscila, los valores normales suelen ser en el orden de los 12 metros, que son los modelos que tenemos ahí indicados con el número 3, pero pueden llegar a alcanzar alturas superiores a los 15 metros. La capacidad del gancho también es muy variable, desde 1.1 hasta 75, y el número de carreras y longitudes pues puede variar de unas pocas, de 500 hasta 900 milímetros. En cuanto a la percusión por minuto que es capaz de efectuar las distintas máquinas, lógicamente las que tienen capacidad para profundizar más, para tener una capacidad superior de efectuar golpes por minuto. Así, el modelo 1 presenta, como vemos en esta diapositiva, una capacidad para perforar con de 30 a 60 golpes por minuto, mientras que los modelos para acuíferos más superficiales puede oscilar en golpes desde los 40 hasta los 50 aproximadamente. El diámetro del cable de percusión está relacionado lógicamente con la capacidad de peso de nuestra herramienta, y por tanto puede oscilar desde los 28 milímetros para las herramientas más exigentes hasta 13 milímetros para las de ataques más superficiales. En cuanto al esfuerzo que es capaz de resistir el cable, pues vemos que evidentemente los cables de mayor diámetro van a presentar una resistencia mucho más significativa, de un orden de magnitud superior
a los modelos más básicos. Bueno, pues los rendimientos medios que obtenemos con distintas formaciones para perforaciones de hasta 100 metros de profundidad, que como digo es lo más habitual, es decir, con este método de perforación a percusión con cable, lo normal es que no se supere esta profundidad normalmente. Entonces los rendimientos que vamos a obtener expresados en metros por cada jornada de trabajo pueden ser variables en función del diámetro. Así, por ejemplo, podemos obtener rendimientos de metros por jornales para un diámetro en milímetros de 450 para formaciones duras en el orden de cerca de los 10 metros por día más o menos, mientras que para formaciones blandas, formaciones de tipo arenas arcillosas, margas, yesos, materiales en general blandos y que además sean estables, pues entonces para un diámetro de 450 podríamos encontrar rendimientos en el orden de 15 metros por cada jornada, para hacernos una idea. Sin embargo, para materiales más duros, a medida que vamos incrementando el diámetro, observamos cómo cae más rápido para las formaciones duras que para las formaciones blandas el rendimiento. Y, por ejemplo, para un diámetro de hasta 700 milímetros podríamos encontrarnos con rendimientos inferiores a los 5 metros por cada jornada. Este rendimiento integra ya no solo las condiciones de facilidad de ataque de la roca, sino también cuestiones de carácter operacional. En cuanto a la técnica de perforación, cuando vamos a realizar perforación a percusión por cable, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el emplazamiento adecuado para el equipo y es absolutamente fundamental que nuestra máquina se encuentre en condiciones de perfecta nivelación. A fin de cuentas, una máquina mal nivelada va a traernos una gran cantidad de problemas debido a que nuestro trépano se va a movilizar por efecto de gravedad en el sentido vertical de la gravedad local. Los primeros metros durante la perforación son críticos y en estos es en los que utilizamos especialmente la guía en el mástil, aunque es verdad que en algunas ocasiones en los que nos hemos visto obligados a atacar zonas con bolos de gran tamaño, nos hemos visto a forzar todavía un poco más los metros utilizando una tubería o medios accesorios para poder orientar mejor la perforación. Una vez que ya tenemos el emplazamiento posicionado y que hemos avanzado los primeros metros de manera vertical, entonces ya podemos continuar con la perforación normalmente. Algunos de los problemas típicos que nos encontramos cuando realizamos la perforación a percusión con cable son los siguientes. Cuando tenemos, por ejemplo, arcillas demasiado plásticas, estas se pueden pegar a nuestro instrumento, a nuestra herramienta, y esto va a ralentizar notablemente nuestro avance. Además, si las arcillas, además de ser plásticas, resultan ser arcillas expansivas y que se encuentran, por ejemplo, en condiciones de humedad no muy elevada, en cuanto entren en contacto con el agua van a estrangular el sondeo. Así que las arcillas que sean demasiado plásticas o arcillas que tengan propiedades expansivas nos van a plantear problemas. Para este tipo de problemas se utilizan trépanos especiales con aspas que nos ayudan a perforar en este tipo de condiciones. Otro problema típico que encontramos es atacar formaciones constituidas por arenas sueltas. El problema de la arena suelta es que tiene un ángulo de rozamiento interno muy bajo, si no es un material cohesionado, entonces lo que nos va a ocurrir es que se nos pueden caer las paredes. Además, esta caída de las paredes, además de contaminar el sondeo y hacer que nuestro útil golpee varias veces materiales que ya ha perforado anteriormente, nos puede ocasionar problemas de variación en el sentido de ensanchamiento de las paredes del sondeo en distintos puntos, allí especialmente donde las arenas sean más sueltas y además estén más limpias y mejor gradadas. La forma de evitar el problema de las arenas sueltas es utilizar arcilla que contenga las paredes.
Uno de los problemas que nos encontramos cuando atacamos la roca por este método también es que el sondeo no va a ser perfectamente redondo, debido a que al final nuestro útil, como podemos ver en la imagen inferior derecha, a medida que va golpeando y realizando sus correspondientes rotaciones, acaba encontrando una serie de problemas de vicio, y entonces lo que hace es perforar en una forma similar a la de un triángulo. Entonces lo que tenemos que tener cuidado para que esto no nos ocurra es que apliquemos la rotación adecuada a nuestra sarta de perforación. Otro problema que ya hemos mencionado es que nuestro sondeo se desvíe, y nuestro sondeo se va a desviar fundamentalmente porque encuentre estratificaciones o planos inclinados, planos de debilidad o de distinta naturaleza, que estén inclinados respecto al sentido de avance de nuestra formación. Así, cuando el ángulo de nuestros estratos es bajo, lo que va a ocurrir es que nuestra perforación va a tender a desviarse de forma perpendicular a ese estrato. Sin embargo, cuando los estratos presentan una inclinación muy significativa, la tendencia a la desviación de nuestro sondeo es a seguir de forma paralela a este estrato. Otro de los problemas que encontramos típicos es la elevación de los detritos. Normalmente la elevación de los detritos se va a efectuar una vez por metro, pero si se intenta avanzar con más prisa, entonces al final vamos a encontrar que el tiempo que se invierte en el cambio, en su caso, de la herramienta para la evacuación de los detritos puede que no sea el óptimo para poder continuar avanzando. Otro de los problemas típicos que nos plantea este método es la toma de muestras. La toma de muestras puede estar contaminada, aunque va a ser fácil identificar cuáles son los bloques o los detritos que contaminan nuestra muestra, pero en todo caso van a ser siempre muestras alteradas. Uno de los problemas adicionales que encontramos en este tipo de perforación es la estabilidad de los sondeos, puesto que estamos diciendo y repitiendo que este tipo de ataque lo vamos a realizar sobre formaciones de tipo blocosas, bolos, gravas, arenas, etcétera. Habitualmente va a ser necesario entubar el sondeo, y esto lógicamente va a plantear unos retrasos que lógicamente compensan porque se tienen que hacer para poder estabilizar las paredes del sondeo. No obstante, no deja por ello de ser un problema que se plantea típicamente en este tipo de método. Respecto a los costes económicos, sin incluir la intubación, entonces vamos a hablar para este método de dos costes fundamentales. Los costes directos, que son lo que nos cuesta efectivamente realizar la perforación, como son, por ejemplo, pagar la mano de obra, los combustibles, los lubricantes, mantener las herramientas, los cables, etcétera. Hay otra serie de costes que son los indirectos, que también tenemos que tenerlos en cuenta. Los costes indirectos se refieren a las amortizaciones del material, es decir, una vez que se realiza la inversión en la adquisición de un equipo de percusión por cable, tenemos que ser capaces de ver cuál es el plazo que estimamos de amortización de esa inversión para que comience a ser plenamente rentable. Costes que están relacionados con las reparaciones de los instrumentos, puesto que al final esto forma parte de un mantenimiento no durante el momento que estamos realizando la perforación, que sería el coste directo de mantenimiento de las herramientas, sino, por ejemplo, pues otros desgastes a más largo plazo. Otro coste indirecto que siempre se plantea es el apoyo al sondeo a través de vehículos auxiliares. Los vehículos auxiliares bien son aquellos vehículos de apoyo para el traslado de distintos técnicos, o bien los vehículos auxiliares que nos sirven para trasladar parte del instrumento. Y por supuesto hay otra serie de gastos cuando tenemos que hacer una inversión en este tipo de maquinaria, que son los gastos generales, que son todos aquellos que se refieren tanto a la administración como a los gastos de oficinas, secretaría, papelería, etcétera. Al final el coste va a depender del rendimiento de la perforación, puesto que si una perforación avanza lentamente, entonces vamos a necesitar más tiempo, y necesitar más tiempo implica más mano de obra y mayor desgaste de nuestros útiles. Por ello es normal que veamos precios, que nos ofrezcan precios que estén en función de la litología a atravesar.
En cuanto a los precios en función a la litología a atravesar, van a tener en cuenta que normalmente lo más costoso va a ser siempre la grava. La grava, la arena y los bloques sueltos, los materiales en formaciones fluviales, etcétera. Así que cuando pidan presupuesto, deben de hacer una previsión de cuál es aproximadamente la cantidad de metros que van a perforar de un tipo de material y de otro. Expresado todo esto en porcentaje respecto a la inversión total que se vaya a hacer, observen que el mayor gasto va a ser la mano de obra, que se va a llevar más del 50% de la inversión. Ya muy lejos van a estar el resto de componentes, como son los combustibles, lubricantes, mantenimiento, etc. Otros costes que sí que son importantes son los costes indirectos, que pueden oscilar entre el 10 o el 5 en el caso de las reparaciones, según sea el mantenimiento cotidiano de las máquinas, hasta del 12% en el caso de los gastos generales. En definitiva, también estos costes indirectos van a tener una cierta influencia por parte del personal que atiende a la máquina, de tal manera que va a ser esperable un menor número de reparaciones o, en definitiva, si tenemos una buena mano de obra, el mantenimiento de la máquina constante nos va a permitir reducir algunos de estos costes. No obstante, sí que son cifras que deben tener en cuenta a la hora de considerar sus presupuestos. Para finalizar con los métodos de perforación a percusión por cable, voy a hacer una exposición de cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este método. En primer lugar, la gran ventaja, y que es lo que le hace continuar siendo uno de los métodos más empleados, es que es un método sencillo y es muy fácil. Y además es bastante versátil, se adapta relativamente bien a terrenos con características resistentes y geométricas de distinta naturaleza. Además, es una gran ventaja que plantea este método, que es que es capaz de atravesar formaciones complejas para su perforación, y por ese motivo es muy utilizado en sondeos de gran tamaño y para formaciones detríticas de carácter grueso. Formaciones detríticas de carácter grueso con sondeos de gran diámetro rara vez se hacen con otro método. Además, otra ventaja muy significativa es que el precio de la maquinaria es muy inferior a las máquinas rotativas, muy significativamente inferior. En definitiva, dado que su mecanismo es mucho más sencillo, esto implica que su coste también sea mucho menor. El mantenimiento de una máquina fácil va a ser siempre mucho más bajo que el mantenimiento de una máquina más compleja, y por tanto esta es otra ventaja que tiene este método de perforación. Su mantenimiento es fácil, depende en mucha menor medida que otros métodos del agua, es decir, mientras que los métodos a rotación van a requerir agua para refrigerar, entre otros motivos, el útil de perforación, la perforación por cable depende mucho menos del agua. El método, sin embargo, es muy rudimentario, es muy antiguo, es el primer método que del que realmente se consta como documentación histórica que se aplicó para realizar perforaciones, y siendo un método tan rudimentario, tiene el problema de que se producen una gran cantidad de pérdidas de energía, como ya hemos visto. Además, este método de perforación va a producir velocidades significativamente inferiores, como hemos observado ya en estas diapositivas en relación con otros métodos, y un gran inconveniente es que se suele considerar inapropiado para profundidades superiores a los 150 metros o 200 metros. Evidentemente que va a depender siempre de las condiciones del terreno, pero como ya he dicho en varias ocasiones, este tipo de maquinaria y este tipo de método, lo más frecuente es que se utilice para profundidades de perforación más bien muy superficiales, es decir, hablamos del orden de los 100 metros o inferior, para pequeños pozos de abastecimiento, tanto a viviendas unifamiliares como a viviendas de otra naturaleza, pozos de explotación de agua para regadíos, etcétera. Bueno, ahora que ya tenemos una imagen bastante bien formada de del método de perforación a percusión por cable, voy a pasar a hablar de los métodos de perforación a rotopercusión, que si recuerdan de las primeras diapositivas,
es el método que incorpora tanto rotación como percusión como aspectos de ataque de la roca. La perforación a rotopercusión es un método muy utilizado en rocas duras. Y algunas de las características de este método es que va a producir una buena calidad del muestreo litológico, mejor que la perforación a percusión, que va a producir una muestra peor que en el caso de la rotopercusión. Es un método muy adecuado para perforar materiales que se encuentren consolidados, es decir, para zonas en las que la estabilidad de las paredes del sondeo sea muy alta, y por tanto está especialmente indicado para perforar rocas duras o muy duras. Los diámetros comerciales habituales oscilan desde 15 pulgadas hasta 6 pulgadas, y la profundidad que habitualmente se alcanza con estos métodos pues, puede llegar hasta los 400 metros aproximadamente, como regla del pulgar de manera habitual. Cuando se utiliza aire como fluido de perforación, la velocidad de subida del aire oscila entre los 15 y los 35 metros por segundo. La velocidad de giro del varillaje ronda entre los 10 y las 20 revoluciones por minuto, con un máximo espacio anular de 2 a 3 pulgadas. La frecuencia de impactos que es habitual en el caso de este tipo de maquinarias es de 10 hasta 20 impactos por segundo, lo que significa un incremento muy significativo respecto a los métodos de percusión por cable, como han visto en ocasiones anteriores. Estos métodos de perforación, además de estar constituidos por un conjunto de varillajes y por un martillo, que es el que al final está accionado por aire comprimido en el caso de los martillos neumáticos, o accionado por agua en el caso de los martillos, o en caso de fluido en el caso de los hidráulicos, normalmente están equipados de un tallante que está adaptado al tipo de terreno. El tallante, pues en algunas ocasiones o normalmente va a ser más o menos duro según vayamos atacando. En el caso de este esquema que nos ocupa, estamos viendo que es un sondeo en el que inyectamos agua a presión a través del varillaje y la extraemos el agua y con ella el detrito por fuera, es decir, por el espacio entre el varillaje y las paredes del sondeo. Además, es necesario, tenemos que contar con un dispositivo de cremallera, que es el que produce la traslación de la cabeza y del varillaje, de una cabeza de rotación o una mesa de rotación, que es la que transmite el efecto de rotación y de inyección en las sartas de perforación. Y normalmente utilizamos también un compresor de aire comprimido que va asociado bien al martillo con caudal y presión suficientes como para accionarlo y garantizar una buena velocidad de ascensión del detrito. Este método de perforación por rotopercusión, si recuerdan de las primeras diapositivas, puesto que estamos inyectando a través del varillaje, es el método que habíamos descrito como rotopercusión con circulación directa, es decir, es el método de rotopercusión directa. En este caso, el proceso de perforación consta de 4 elementos. De una parte tenemos la perforadora, que es el motor. De otra parte tenemos la sarta de perforación, que ya he comentado que se compone de las barrenas, los tubos, el varillaje y esos elementos que sirven para transmitir tanto la rotación como la presión a la boca. La boca es precisamente lo que efectúa la perforación en sí misma, es decir, es el útil que va a producir el ataque a la roca y la destrucción. Y el cuarto elemento es el fluido de la perforación. Y el fluido de la perforación, en el caso de la rotopercusión, tiene fundamentalmente dos objetivos importantes, aunque no son los únicos. Los dos objetivos fundamentales es la extracción del detrito y la refrigeración del útil, que se calienta por efecto de fricción con la roca. Si no refrigeráramos nuestro útil, ese incremento de temperatura podría acabar con
niveles de desgaste muchísimo más elevados. En el caso de este tipo de maquinarias, la percusión, la energía que realizamos para efectuar la percusión puede ser o suele ser de aire comprimido. Tenemos que tener en cuenta que en cada rotación vamos a aplicar un golpe. Es decir, si estamos hablando de que tenemos de 10 a 20 rotaciones por minuto, entonces con cada una de esas rotaciones vamos a realizar un golpe. Esto, como ya he mencionado, es precisamente para evitar que un golpe sucesivo caiga exactamente en el sitio donde había golpeado anteriormente. Es importante que realicemos un empuje vertical para que la boca se mantenga constantemente en contacto contra la roca, porque así vamos a poder atacar la roca tanto por el efecto del empuje vertical como por el efecto de la fricción por la rotación del instrumento. Y es importante tener en cuenta que se debe hacer un barrido para la eliminación del detrito, que en este caso se realiza mediante un fluido. Ya conocemos que existen dos tipos de máquinas fundamentalmente. En el caso de la perforación a percusión, la perforación a rotopercusión. Estos tipos de máquinas son las perforadoras de martillo en cabeza o con perforadoras de martillo en el fondo. Las perforadoras de martillo en cabeza pueden ser de tipo neumático, en el que el fluido que ejerce la presión vertical al martillo es aire comprimido, o en el caso de la perforadora hidráulica, el fluido es aceite presurizado. Bien, en cuanto a los costes económicos de la perforación a rotopercusión, sin incluir la intubación, se pueden calcular mediante una ecuación en la que influyen los siguientes parámetros. A nivel de costes indirectos vamos a tener la amortización, que normalmente lo vamos a expresar por unidad económica en horas. En cuanto a otros costes indirectos que se aplican en esta ecuación, son los intereses y los seguros que hay que ir pagando para el mantenimiento de la máquina. Para esta ecuación también vamos a expresar los intereses y los seguros, C sub I, en la misma unidad que la amortización, es decir, en una unidad económica por hora de trabajo de nuestra maquinaria. En cuanto a los costes directos, tenemos las variables que son el mantenimiento y las reparaciones, la mano de obra, el combustible o la energía, los aceites, las grasas, los filtros, la boca, el varillaje, los manguitos, los adaptadores. Mientras que los aceites, el combustible, la mano de obra y el mantenimiento se expresan, al igual que los costes indirectos, en unidad económica por hora, las bocas, el varillaje, los manguitos, los adaptadores se van a expresar en unidades económicas por metro lineal. Y todo ello va a estar dividido por la velocidad media de la perforación expresada en metros por hora. Es decir, al final el coste de la perforación o la rotopercusión depende muy directamente del rendimiento de perforación. Y nuevamente vamos a encontrar que los precios se van a expresar en función de la litología a atravesar. Y no es raro ver que el metro de perforación de rocas blandas se encuentre a un precio aproximadamente que puede llegar a ser hasta la mitad que el precio de materiales de más difícil perforación o ataque. Bien, la ventaja de los equipos de perforación a rotopercusión son los siguientes. Son equipos muy versátiles, presentan una muy amplia gama de diámetros y además perforan todo tipo de rocas. Sí que es verdad que no son los más indicados para condiciones de bolos, grava y arenas, pero sí que pueden perforar en estas condiciones y por tanto se consideran muy versátiles. El precio de la maquinaria a rotopercusión, si bien es notablemente mayor que en el caso de la percusión por cable, es un precio bastante asequible. Y el mantenimiento de las máquinas a rotopercusión no es especialmente exigente. Por tanto, son equipos muy ampliamente utilizados, cada vez más como equipos de perforación para distinta clase de problemas y de circunstancias.
Vamos a pasar ahora a hablar de la perforación a rotación y normalmente hablamos de perforación a rotación con recuperación de testigo, puesto que el método de perforación a rotación fundamentalmente va a tener como objetivo primordial la recuperación del testigo. El método de perforación a rotación con recuperación de testigo es, sin lugar a ninguna duda, el método ideal para la obtención de muestras. Puesto que es ideal para la obtención de muestras, es el método de perforación más utilizado, con gran diferencia frente a los otros métodos, para los sondeos de investigación. Es más, este es el único método por el que podemos hacer observaciones directas y, por tanto, encontrar información fidedigna sobre los materiales, las estructuras y los elementos que se encuentran en el subsuelo. Sí que es verdad que debido a la configuración geológica de los distintos terrenos no va a ser una verdad en sentido absoluto, es decir, es la verdad de lo que se encuentra debajo del terreno en ese punto, y por tanto en un punto unos metros más allá podríamos encontrar algunas diferencias por acuñamientos laterales, cambios de facies laterales, etcétera, pero ciertamente que va a representar el dato más fiel de los que vamos a obtener por los distintos métodos de recuperación de testigo. Este método de perforación consta también de una máquina que va a transmitir la presión vertical y la rotación, y en el caso de la sarta vamos a tener una boca que va a producir una perforación y dentro de la cual vamos a encontrar un tubo sacatestigos. Vamos a ver que hay distintas formas de sacar el testigo, pero esta es la gran diferencia con respecto a los otros métodos. También dispone de un mástil vertical que sirve para orientar el sondeo y también para ejercer la presión vertical y realizar las maniobras de instalación, cambio del varillaje y de la sarta en general de perforación. Bien, el proceso de perforación a rotación consiste principalmente en lo siguiente. Se realiza un empuje vertical y a ese empuje vertical, a esa presión, se le añade una rotación. Esa presión y esa rotación son las que efectúan el corte del terreno. A diferencia de los métodos rotopercutivos, no se transmite una percusión sobre la boca, sino tan solo un empuje. El útil que va a cortar es una corona, que tiene el aspecto que vemos en la imagen de arriba a la derecha de esta diapositiva. La corona es la que efectivamente corta el suelo y es la que permite obtener el testigo. En este proceso de perforación es necesario el uso de algún fluido que refrigere la corona, y normalmente ese fluido es agua, o agua mezclada, más bien agua mezclada con los materiales detríticos que vamos triturando, es decir, lodos, o agua y lodos que se mezclan directamente en superficie, o agua y distintos polímeros que se utilizan para alterar algunas de las propiedades del fluido en aquellos terrenos en los que tengamos o en los que sean previsibles los desprendimientos. Es decir, en el caso de las perforaciones a rotación con recuperación de testigo, el papel que cumple el fluido de perforación es fundamentalmente la refrigeración de la corona de perforación, el arrastre de los fluidos, pero también mantener la estabilidad del sondeo. En el proceso de perforación a rotación con recuperación de testigo, hay que buscar un emplazamiento adecuado, y en este caso es especialmente importante que se busque una forma de evacuar adecuadamente los fluidos de perforación. Después se realiza la conducción de la perforación y se realiza la perforación propiamente dicha. La conducción de la perforación es orientar el sentido de avance de nuestra perforación, que puede ser, como hemos visto en diapositivas anteriores, en distintos ángulos. Una vez que está conducida, es decir, una vez que tenemos el sentido de avance definido, ya realizamos la perforación propiamente dicha, y finalmente se producen maniobras para la extracción del testigo.
y si bien existen distintas formas de extracción del testigo, habitualmente el testigo se va a extraer a través de un poco de presión de agua que se enchufa dentro, en uno de los extremos del tubo tomamuestras, aunque vamos a ver que existen otros métodos. Según el método de extracción de la muestra, precisamente, hay dos formas de sacar el testigo. En la convencional, lo que hay que hacer es sacar todo el varillaje, es decir, la corona perforante va avanzando y tras ella va el tubo tomamuestras, y para poder recuperar esa muestra cuando nuestro tubo tomamuestras se ha llenado, hay que sacar todo el varillaje, sacar el tubo tomamuestras del varillaje, en el caso de que sea un varillaje seccionado, entonces abrir el varillaje y sacar la muestra. Y el otro método es el método conocido como wireline. El wireline es un método que cada vez está encontrando mayor aceptación en el mercado y consiste en que no es necesario extraer todo el varillaje para poder obtener la muestra. Lo que se hace es que el tubo tomamuestras se extrae por el interior del varillaje por efecto de un cable que es el que efectivamente eleva el tubo tomamuestras con la muestra en su interior. Según el método de extracción de la muestra, podemos encontrar sondas de tipo testiguero en las que el cabezal es fijo, o podemos encontrar sondas de cabezal deslizante. Y la elección del tipo de sonda, de una u otra, va a depender de los siguientes factores. Primeramente, de la profundidad del sondeo. Lógicamente, cuanto más profundo sea el sondeo, más nos interesará que nuestro método de extracción sea más eficiente y que no sea necesaria la extracción de todo el varillaje. Para sondeos superficiales no es necesario utilizar un método wireline, aunque es mucho más cómodo, ciertamente. El diámetro del sondeo también va a influir en el tipo de sonda, la potencia del material de recubrimiento, la estabilidad del sondeo, el número de muestras que sea necesario extraer, el tipo de fluido que se va a utilizar durante la perforación y la disponibilidad de este fluido, de cuánta energía se dispone para poder hacer el avance de la perforación, de cuál va a ser la geología de los materiales a perforar, tanto desde el punto de vista de su naturaleza como su configuración estructural, la accesibilidad al punto del sondeo y finalmente de cuál sea el tiempo del que se dispone para la ejecución del sondeo. Respecto al tiempo disponible para la ejecución del sondeo, contaré como anécdota que en algunas campañas en las que nos hemos visto implicados, el tiempo del que se nos ha permitido disponer para realizar la campaña estaba comprendido en un intervalo en el que era altamente previsible la ocurrencia de huracanes. En estas circunstancias el tiempo es un factor crítico y todos aquellos días en los que se cuenta con un tiempo estable, el avance es especialmente importante que sea muy rápido. Bueno, la perforación a rotación con recuperación con testigo ya hemos comentado que permite observar directamente la roca y el suelo, y además esto nos va a permitir, por ejemplo, hacer algunas estimaciones de índices de calidad, como hemos observado de las clasificaciones geomecánicas, de forma directa, de tal manera que vamos a poder hacer un estudio totalmente fiable y directo de la calidad de los materiales sobre los que se vaya a hacer la actuación que fuere. Además, esto nos permite obtener otro tipo de muestras secundarias, como puedan ser desde láminas delgadas, muestras inalteradas para laboratorio, etc. Esto nos permite, además, de manera muy rápida e inmediata, realizar el levantamiento de la columna estratigráfica. Levantar la columna estratigráfica en algunos casos es absolutamente fundamental. Y el caso típico es, por ejemplo, para los sondeos petrolíferos, en los que es muy necesario conocer con gran detalle cuáles son los distintos niveles que vamos atravesando conforme va avanzando nuestro sondeo. Además, podemos hacer ensayos directamente sobre el material inalterado, porque existen algunos ensayos que podemos aplicar
con este método durante la perforación. Y también podemos hacer medidas directas de buzamientos de distintas estructuras que podamos encontrar en las rocas que vamos atravesando. Así podemos medir tanto planos de estratificación como podemos medir planos de inclinación de fallas que podamos ir atravesando, etcétera. Sin embargo, uno de los problemas que plantea este método es que necesitan una gran cantidad de agua o de lodos para realizar una efectiva refrigeración de la corona perforante. En el caso de perforación rotativa ligera, en este caso no vamos a tener recuperación de testigos y en lugar de utilizar coronas perforantes compuestas por vidia y granos, pequeños diamantes de distinta naturaleza, normalmente son sintéticos, aunque existen otro tipo de diamantes utilizados de pequeño tamaño y de baja calidad para otros usos. En este caso, lo que se utiliza para la perforación rotativa ligera son triconos. En el caso de los triconos, la ventaja es que el fluido habitualmente suele ser de aire comprimido. Es el fluido que nos va a ir elevando el detrito y el problema que plantea que utilicemos aire comprimido para el arrastre del fluido, perdón, para el arrastre de los detritos, es que en superficie necesitaremos un captador de polvo para que no se produzca, el polvo no se transmita al entorno del sondeo. Este método realmente va a producir menor daño tanto en las roscas y en las barras, puesto que el método de perforación es un ataque mucho más rápido, lo que nos va a permitir un aumento muy notable del avance de la perforación y por tanto desde el punto de vista de los costes va a ser más rentable la perforación rotativa ligera que la perforación utilizando coronas de diamantes.